Un saludo cordial. Vamos a trabajar el tema del movimiento parabólico y específicamente hoy vamos a hablar de su velocidad. Es decir, vamos a hacer una descripción del comportamiento de la velocidad en sus diferentes posiciones durante su trayectoria parabólica. La velocidad inicial de este movimiento tiene una característica muy importante y es que como el movimiento se realiza con un ángulo de inclinación, su velocidad inicial igualmente tiene este ángulo. Es decir, la velocidad tiene dos componentes. Una vertical, que es la verde que vemos aquí, que es la velocidad inicial en y una horizontal, que es la que está aquí en negro, que es la velocidad inicial horizontal, que se produce por la descomposición de la velocidad en dos ejes. Recordemos que este movimiento es la combinación de un movimiento rectilíneo acelerado que se realiza en la parte vertical y un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante que se desarrolla en la parte horizontal. La velocidad inicial, como vimos anteriormente, tiene dos componentes. Aquí encontramos las dos fórmulas matemáticas para calcular esas velocidades iniciales en el eje horizontal, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo del lanzamiento, y la velocidad inicial vertical, que sería la velocidad inicial por el seno del ángulo del lanzamiento. Es decir, este movimiento inicialmente tiene dos velocidades, una horizontal y una vertical. Teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos ahora sí a hacer la descripción enteramente de la velocidad. En todos los puntos de la partícula se está azul, vemos que ella va recorriendo su trayectoria parabólica, encontramos que en cada una de ellas la partícula tiene dos velocidades, una horizontal que es la que está en negro y una vertical que es la que está en verde. La que está en negro, como dijimos anteriormente, es la misma durante toda la trayectoria, durante todas las posiciones que ocupa la partícula en el recorrido de su trayectoria, ya que este movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, mientras que la velocidad que está en verde es un movimiento similar al movimiento de caída libre, es decir, es afectado por la aceleración de la gravedad, que es la velocidad que encontramos en verde. A continuación lo que vamos a hacer es posición a posición, vamos a ir explicando qué es lo que pasa con esta velocidad. Al iniciar el movimiento, como vimos anteriormente, la velocidad tiene dos componentes, una inicial en x y una velocidad inicial en y, debido a que el cuerpo es lanzado con un ángulo determinado. En una primera posición que analizamos podemos observar que hay dos velocidades, la horizontal y la vertical. La velocidad vertical, que es la verde, es la que se encuentra principalmente afectada. ¿Por qué? Porque este movimiento está afectado por la gravedad. Es decir, aquí podemos observar que la velocidad inicial en y es más grande que esta velocidad en y que hay aquí en esta primera posición, debido a que por la gravedad, a medida que el cuerpo va subiendo, la velocidad vertical va disminuyendo. La velocidad horizontal, que es la que vemos aquí en negro, la velocidad inicial en x, es la misma velocidad en x y se mantiene durante todo el movimiento. En la siguiente posición podemos observar lo que sigue sucediendo. Por la acción de la gravedad, la velocidad en y continúa disminuyendo, mientras que la velocidad horizontal mantiene su misma magnitud. Llegamos al centro del movimiento, es decir, aquí se produce lo que es la transición entre la subida y la bajada, es decir, la velocidad vertical llega a su valor mínimo, que es 0, mientras que la velocidad horizontal sigue con su mismo valor. Aquí es importante aclarar que el cuerpo inicia el descenso. En una primera parte del descenso podemos observar que sucede lo mismo cuando un cuerpo cae. Por la acción de la gravedad, la velocidad vertical empieza a aumentar su valor, mientras que la velocidad horizontal, como ya mencionamos anteriormente, como es un movimiento rectilíneo con velocidad constante, su velocidad no cambia. En conclusión, la velocidad horizontal es la misma durante todo el movimiento y la velocidad vertical va cambiando a medida que el cuerpo va pasando por las diferentes posiciones de su trayectoria. En la siguiente posición
podemos observar que la velocidad vertical empieza a aumentar, es decir, esta verde, encontramos aquí en la última posición que tenemos, es que empieza a aumentar. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad que va hacia abajo. Y cuando el cuerpo llega nuevamente, un instante antes de llegar al suelo, encontramos que la velocidad vertical, nuevamente vemos, aumenta la acción de la gravedad y la velocidad horizontal permanece constante. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la velocidad horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento, que es la velocidad que está en negro, y la velocidad vertical cambia debido por la acción de la gravedad. A medida que el cuerpo sube, la velocidad disminuye, y en todo el centro del movimiento, cuando empieza la bajada, la velocidad vertical empieza a aumentar. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya servido esta pequeña descripción de la velocidad del movimiento parabólico. Hasta pronto.